Aula Abierta, tu espacio de Rededuca donde aprenderás, inspirarás y enseñarás. Cuando hablamos de las competencias docentes, no solo hablamos de lo que es la formación reglada, pues, que debe tener cualquier persona que se quiera dedicar a la docencia, sino que hablamos de mucho más. Las competencias docentes son ese conjunto de habilidades, conocimientos, actitudes y capacidades que una persona dedicada a la educación debería de tener y debería de desarrollar para hacer su labor. Esto va mucho más allá del simple dominio de la materia, pero ¿realmente el mundo docente es consciente de esto? ¿Se trabajan estas realidades y estas competencias desde la base? Pues bien, hoy vamos a indagar en este mundo tan importante para conseguir ser la mejor versión de una misma y de uno mismo en el ámbito de la educación. Y por ello, hoy contamos con una persona que, gracias a su recorrido profesional, nos puede contar de buena tinta cuáles son las claves para una educación transformadora. Así que le vamos a dar la bienvenida a Isaac. Él es Isaac Albarracín, que es graduado en Ciencia del Trabajo y Recursos Humanos, además de que cuenta con el máster de profesorado con especialización en FOL, es decir, Formación y Orientación Laboral. Es también facilitador de la metodología Lego Serious Play y posee más de 15 años de experiencia como docente en el área social y de los recursos humanos. Así que bienvenido, Isaac, muchas gracias por acompañarnos hoy y por abrirnos los ojos a la importancia, ¿no?, de estas competencias docentes 2.0. Así que bueno, para comenzar un poco, aunque yo te he presentado, también cuéntanos un poquito quién es Isaac. Pues antes que nada, muchísimas gracias por brindarme la posibilidad de estar con vosotros. Yo diría que Isaac es un apasionado de la formación. Como os comentaba, con más de 15 años de experiencia dedicándome a formación de adultos y formación del profesorado y en varias áreas de recursos humanos y del área social. Y un investigador metodológico. Me gusta mucho investigar metodologías, herramientas y formas diferentes de hacer las cosas con el fin de que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea lo más adecuado posible, ¿no? Teniendo en cuenta toda la transformación que el mundo actual vinculado a la formación se está produciendo, ¿no? Claro, además, de esa transformación de la que hablamos de que hemos pasado, ¿no?, también quizá de esa metodología mucho más presencial a la parte también más online, ¿no?, que estamos también ahí. Claro, como comentaba Isaac, tu experiencia en orientación laboral, además de que en la actualidad también imparte, si no me equivoco, la habilitación para la docencia, hace que puedas hablarnos, ¿no?, como he dicho al principio, de esto desde un punto de vista desde dentro, ¿no?, desde la experiencia. Entonces, ¿crees que realmente somos conscientes todas las personas de lo que supone ser docente? A ver, todas las personas yo creo que no son conscientes de lo que es ser docente, ¿no? Al final se puede tener la idea del maestro, ¿no? El que te ayuda con los ejercicios o a superar problemas o cosas así. Pero bueno, eso no es tan preocupante como que realmente no sean conscientes de lo que es la docencia gente que quiere dedicarse a la docencia. Por ejemplo, sobre todo pasa con adultos, ¿no? Cuando tienen una profesión determinada, ven la posibilidad de hacer la habilitación para la docencia una salida laboral más, ¿no? Y no son conscientes de lo que significa ser docente. Lo que hay detrás no es únicamente transmitir conocimientos, que sí, que es una parte, pero hay mucho más para ser un buen docente, un docente transformador, porque al final los docentes son ese canal entre el conocimiento y el alumnado, y el fin de ellos, de los y las docentes, es generar un alumnado capaz, ¿no? Y que vaya más allá de un aprendizaje normal, ¿no? Que reflexione, que sea crítico, que sea creativo, o sea, más allá del propio conocimiento. Claro, realmente son las personas que nos forman, a los que estamos hoy aquí, que nos formaron en su momento para ser las personas que somos y para adquirir pues todas las herramientas posibles de cara a nuestro futuro. Es cierto que, como bien comenta, tenemos como las dos variantes, ¿no? Las personas que pues deciden estudiar por magisterio, ¿no?, que es una carrera que directamente tú ya eres docente, ya sea primario o infantil, ¿no? Y luego las personas que hacen su carrera y luego ya hacen la habilitación, como bien dices. ¿Crees que hay diferencias entre ellos, que uno los tiene más claro que otro? Yo creo que sí. Al final, si tú estás estudiando magisterio,
sabes a lo que te quieres dedicar. En mi caso, una persona que, por ejemplo, que yo estudié Ciencia del Trabajo, Relaciones Laborales, la formación, y da la casualidad que aquí en esta carrera sí que hay una parte de formación, porque estamos hablando de gestión de recursos humanos y al menos gestión formativa sí que hay. Pero es una parte que si quieres la explotas o si no, no. No necesariamente tienes que ser docente. Y entonces no te lo planteas hasta que nos surge un momento en que te pruebas, o bien sea exponiendo en clase o haciendo cualquier cosa y te das cuenta que te gusta, que el compartir, que el exponer, que el gestionar el aprendizaje de otras personas te gusta y tiras para allá, pero no lo tienes claro desde el principio. Entonces, eso se nota porque además en infantil y primaria y todo esto sí que es cierto que hay un aporte extra de metodología. La propia carrera, ¿no? La propia preparación de magisterio que no tienen otras profesiones, no tienen otros profesionales u otras carreras. Entonces, esa base ahí sí que está. Claro, además, teniendo en cuenta que pues muchas veces ellos trabajan didáctica, ¿no? Trabajan y quizás, pues como comenta, el hacer el máster es como la salida de, bueno, no encuentro trabajo ahora mismo de lo mío, no tengo experiencia, bueno, pues hago la habilitación, hago el máster de profesorado y me voy con oposiciones. Que quizás es un poco la salida de, pues ya está, la salida de no lo tengo claro, vamos a probar por aquí para no cerrarme puertas. Quizá y eso conlleva también que esa gente no trabaje ciertas competencias, ¿no? De lo que hablamos hoy. ¿Cuáles crees que son las competencias clave necesarias? A ver, reflexionando un poco sobre todo este tema, creo que hay una serie de características que debe tener un docente o una docente que son fundamentales para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea óptimo, ¿no? Y realmente el alumnado sea capaz de aprender y de llenarse la mochila de conocimiento y de experiencias. Básicamente, a ver, evidentemente el dominio de la materia es fundamental. Yo muchas veces he dicho de broma que el profesor, la profesora solamente tiene que tener un día de ventaja del alumno en cuanto a conocimiento, pero no es verdad. Al final tú tienes que conocer muy en profundidad lo que estás impartiendo, porque solamente así eres capaz de tener una visión amplia de la materia y eres capaz de mostrarle al alumnado todos los elementos importantes que tiene esa materia, ¿no? También, evidentemente, tienes que tener habilidades pedagógicas y más en el mundo actual, con lo que con lo que hay hoy en día, con las exigencias que hay, con las posibilidades que también tenemos los docentes y las docentes en nuestras manos, ser gestor de pedagogía es clave. Es saber relacionar la metodología que vas a llevar a cabo con los criterios de evaluación, con los resultados de aprendizaje o con lo que te exijan que tiene que saber el alumnado. También, al hilo de lo que hemos hablado anteriormente, de estos tiempos actuales, ¿no? El dominio de la tecnología. Es fundamental. Ahora es un aliado increíble para los docentes. Hay aplicaciones buenísimas que te permiten gestionar el aula de una forma diferente, gamificar las experiencias de aprendizaje, facilitar el aprendizaje. Incluso hay metodologías como el Flip Learning directamente ligada a lo que es las tecnologías. Entonces, los docentes tienen que conocer las nuevas herramientas y tienen que saber manejarlas e integrarlas en su... Sí, que no es solo como hicieron el poner pantallas digitales y poner ordenadores, que esto tiene que tener un trabajo también por parte de docencia detrás para saber usar esas herramientas que nos han facilitado por el avance de la tecnología en la sociedad, que no sea solo poner un PowerPoint, ¿no? O ponerte 4 imágenes y con eso ya tenemos la clase hecha con tecnología. Exacto, como has dicho, la pantalla digital, 4 botoncitos, 4 ejercicios y ya. Y ya está. No, ahí
hay que explorar, ¿no? Porque las posibilidades son infinitas, desde el típico Kahoot que lleva ya con nosotros mucho tiempo, a cosas como el Bambazzle, que es una herramienta que me encanta, que te permite generar un juego de preguntas y respuestas por equipo y a la vez aleatoriamente va quitando puntos y va sumando. Se genera, yo no me he reído más en una clase que con ese juego. Pero para adultos y más Sí, al pequeños, final, ¿no? Para sí, tú puedes utilizarlo como quieras. Evidentemente, hay ahí un trasfondo de competitividad, ¿no? Que gestionada de forma sana es muy interesante porque se retroalimentan ellos mismos. Otro ejemplo que se puede utilizar metodológicamente que es súper interesante es la radio. O sea, en vez de vincular al alumnado a un examen, tú lo que haces es que presenten un programa de radio desarrollando un contenido en concreto y ese contenido evidentemente no lo tienen que tener escrito, lo tienen que saber y saber defender. Entonces, hay tantas posibilidades como tecnología y como imaginación tiene el docente o la docente. Hace poco también descubrí una aplicación de inteligencia artificial que se llama Suno, que lo que hace es te crea canciones. Entonces lo probé con el principio del Quijote y empezaba a crear una canción con en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre. Y dices, ostras, al final, si tú juegas con eso, puedes, evidentemente tienes que tener en cuenta y siempre tienes que tener muy en cuenta cuál es el objetivo de utilizar la tecnología. ¿Qué buscas? ¿Qué pretendes? ¿Qué tiene que aprender el alumnado? Pero está ahí. Y es un compañero de viaje para los docentes. Claro, hacerlo más lúdico, más dinámico, que no sea solo, ¿no?, lo típico de las clases magistrales, como se le llama, o la enseñanza tradicional, que hablaremos también más adelante de todo el tema de metodologías, que es súper interesante y más con todo lo que nos trae. Aparte también, junto con esto, ¿no? Creo que también es muy, 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 muy importante que la docente sea creativa, sea una persona innovadora, que apueste por la innovación, que no le dé miedo y sobre todo pensamiento crítico. Esto del pensamiento crítico lo vinculo más a la educación en ciclos de personas más jóvenes, ¿no? Hasta la ESO, bachiller, con adultos, cuando estamos ante un certificado de profesionalidad. Igual este pensamiento crítico es más difícil inculcarlo porque los adultos, una de las características que tiene su aprendizaje es que son más obtusos, ¿no? No somos, Sí, porque yo ya soy sí. adulto, no me voy a engañar. Entonces ya tienes tus esquemas creados y ahí es más complicado. Y quizás tampoco te interesa, si estás haciendo un curso de pastelería, entrar en determinadas cuestiones. Pero sí que es verdad que como docentes tenemos que ser capaces de discernir, de analizar la información, de saber cuál es cierta, cuál es no, de ser creativos, innovadores y todo eso transmitirlo y transportarlo al aula. Evidentemente creo que también es muy importante la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque estamos con personas y dependiendo de dónde estemos, una clase de 17, en el mejor de los casos, 30 adolescentes. 17 yo creo que ya es raro verlo. Sí, eso ya en algún ciclo formativo de puede estos ser. Que están en desuso, pero sí que es como 30. Tú imagínate 30 chavales, 30 chavalas de 14, 15 años. Tienes que tener mucha inteligencia emocional, mucha capacidad de gestión de grupos, muchas habilidades sociales. Y estas son cuestiones que esto sí que es verdad que no lo trabajamos y que es complicado, ¿no?, desarrollar este tipo de competencias y habilidades, ¿sí? Porque al final ser curioso, ser creativo, bichar, aprender, eso es más asequible para una persona. Pero la inteligencia emocional y las habilidades sociales requieren un trabajo muy concienzudo de desarrollo personal y a veces a las personas les cuesta. Evidentemente también tienen que ser, tiene que haber adaptabilidad. Los docentes, las docentes tienen que estar sujetos y saber adaptarse al cambio. Fíjate que con la continua, aunque es un sistema rígido, lo que viene a ser las leyes de educación, en los últimos años han habido transformaciones con relativa frecuencia y eso requiere que los docentes
se acostumbren y sean capaces de adaptarse, ¿no? Y de amoldarse a esos nuevos cambios y a las nuevas realidades que aparecen, a la diversidad que hay en el aula. Claro, es que eso Ser capaz de es muy adaptarse a eso. importante porque podemos usar las nuevas tecnologías, perdona, para adaptar nuestro aprendizaje a nuestro alumnado, porque quizá pues estamos acostumbrados a, ¿no?, que tenemos una clase con 30 alumnos neurotípicos. Es decir, ninguno tiene ningún tipo de trastorno, no tiene. Perfecto. Pero es que eso no es la realidad. O sea, la realidad es que podemos tener alumnos que tengan TDAH, que al final, pues si tienen esa hiperactividad es más complicado trabajar con ellos. No por nada, sino porque requieren de otro tipo de atención o de otro tipo de forma de aprendizaje. Con ellos podemos tener alumnos con TEA, entonces, claro, o incluso alumnos que tengan algún tipo de diversidad funcional, pues tengan alguna discapacidad auditiva. Entonces, claro, como comentas, creo que es muy importante, sobre todo esa adaptabilidad, porque no es solo dar clase, que tenemos que adaptarnos a lo que necesite el alumnado, porque si no, no vamos a llegarle. A esa realidad que nos encontramos en el aula, que como tú dices es diversa y dependiendo en qué centros la diversidad es mayor, ¿no? Dependiendo en qué zona, porque al final también los centros de determinadas zonas tienen determinadas características y requieren pues de una capacidad de adaptación superior, ¿no? O mucho más grande. Evidentemente, creo que destacaría un par de competencias más, que son las habilidades comunicativas. Es decir, tenemos que saber transmitir, tenemos que saber comunicar, incluso persuadir a través de la comunicación, ¿no? El saber jugar con las emociones a la hora de transmitir la información, ¿no? Romper con la linealidad del lenguaje. O sea, yo me imagino que todos tendremos en mente, o a todas les puede haber pasado un profesor, una profesora que cuando teníamos que era un súper monótono cuando hablaba, que hablaba con un tono bajito durante 45 minutos, que no cambiaba y al final decías, espérate, ¿qué ha dicho usted? No me he enterado de nada a esta hora. Eso técnicamente sería una barrera de la comunicación, porque no se produce la comunicación. No habría ahí dos direcciones, ¿no? No habría un receptor. El receptor desconecta. Entonces, a nosotros como docentes nos interesa que el receptor esté y esté siempre atento, entendiendo que, bueno, que se puede desconectar, como todos nos desconectamos. Pero vamos, creo que es importante saber comunicar. Y por último, creo que es fundamental, y esto ya sí que en mayúscula, tener compromiso con la educación. Es decir, tener pasión por lo que haces, que te guste, que realmente seas un docente con todas las palabras y con todas las letras. Porque una de las cosas más importantes cuando transmitimos algo y que realmente le queda al alumnado es cuando lo hacemos con pasión. Yo tengo recuerdo de profesores y profesoras mías de cuando iba al instituto que era devoción lo que sentían por la asignatura, concretamente una de historia del arte. Y cuando te estaba explicando un cuadro, que era un cuadro cubista, ¿no? Voy a decir, ¿no? ¿Esto qué significa? 4 ¿no? rayas. 4 rayas, un texto. La veías con una emoción contándote lo que significaba, que yo como alumno me quedaba embelesado viéndole. Y por contra, tengo ejemplos totalmente opuestos. Y al final ahí se ha sido un proceso de que más que una persona que sea docente, ha sido una persona que ha aprobado una oposición, que se le da bien aprobar la oposición, ha conseguido trabajar, pero al final, desgraciadamente, no es un buen docente. Y no critico, o sea, no una persona que quiera dedicarse a la docencia, que se haga una oposición, que la apruebe, oye, perfecto, genial, pero es que detrás de tu trabajo van a haber cada año 30 personas a las que tú tienes que educar, a las que tú tienes que enseñar o apoyar o complementar esa educación o apoyar el proceso de aprendizaje por su parte, ¿no? Porque al final yo no enseño, el alumno aprende lo que yo estoy diciendo, o sea, al final es un camino de dos direcciones, de dos sentidos, perdón. Entonces, creo que ese compromiso es fundamental. Y en muchas ocasiones también la educación de adultos, la vinculada a los certificados de profesionalidad, también en muchos casos nos encontramos, lo que hemos dicho al principio, personas que buscan en esto una opción B
para conseguir, un trabajo extra, una forma diferente de desarrollarse profesionalmente, sin ser consciente de que bajo mi punto de vista lo importante que es, ¿no? La educación, la enseñanza. Y en esta competencia, Isa, el trabajo en equipo, pero el trabajo en equipo entendido como el trabajar con los compañeros, no con otros docentes. ¿Puede ser también una de las competencias? Que haya esa colaboración. Sí, pero claro, aquí hay que entender también y centrarnos un poquito en el contexto en el que estamos, ¿no? Si estamos en un centro de FP, ¿no? Un centro educativo, un instituto, un colegio, evidentemente sí que hay departamentos, sí que hay otros compañeros, otras compañeras, y la capacidad de gestionar con ellos y trabajar conjuntamente es clave, porque además puedes plantear proyectos conjuntos, el aprendizaje basado en proyectos, en que entre dos compañeros, compañeras aborden una misma temática vista desde dos prismas diferentes y confluya en el mismo... Junten a varias aulas. Claro, todo este tipo de cuestiones. En ese contexto sí. También cuando nos encontramos, por ejemplo, en formación de certificado de profesionalidad, que al final eres tú durante 470 horas que estás explicándole los diferentes módulos, ahí tampoco haría falta ese trabajo en equipo. Pero sí que es verdad que depende de dónde estés, es clave, es clave, es muy importante, ¿no? Claro, y tendríamos que tener nosotros como docentes, ¿no? En general, la gente que se dedica a la docencia, estas competencias para poder transmitirlas, entiendo, porque lo que queremos al final es que también nuestro alumnado aprenda a trabajar en equipo, porque vivimos en una sociedad donde no hay más narices que trabajar en equipo en el 90% de las ocasiones, pues que tengan esas habilidades pedagógicas por si el día de mañana es que quizás estamos formando a los futuros docentes. Sí, yo creo que hay determinadas competencias que sí que son importantes, como el trabajo en equipo, como bien has dicho. Ya el otro tipo de competencias igual no son necesarias para preparar a la persona como docente, ¿no? Porque al final es una decisión que uno toma en un momento de su vida. Pero, por ejemplo, es que hay cuestiones como la comunicación, que es tremendamente transversal. O sea, tremendamente transversal, ya no únicamente para la docencia, sino que tú lo planteas como un desarrollo de antiguas soft skills, actuales power skills, ¿no? Me gusta más el concepto de power skills porque en fin, la soft parecía como que no tenían chicha. Pues la comunicación es una de las competencias que más están demandando las empresas hoy en día. Entonces, evidentemente, desde pequeños deberían empezar a trabajar eso, igual que la inteligencia emocional, igual que habilidades sociales. Claro, ya la pasión por la docencia, pues igual tampoco es necesario, ¿no? Pero de este grueso que hemos comentado, hay muchas que son importantes, ser flexible, ser crítico, creativo. La creatividad también es fundamental. Pero ya no únicamente para la docencia, ¿no? Es decir, transversalmente para muchísimos puestos de trabajo. Y al final, muchas veces, cuando estamos en un proceso de selección, la diferencia que va a hacer que cojan a A o a B va a ser esas competencias, ¿no? Esas power skills que el candidato en cuestión o la candidata ha sabido demostrar. Y al final, si las has trabajado y las tienes, evidentemente muchísimo mejor. Y esto, cuanto mejor se trabaja, es en etapas más tempranas. Con todas estas competencias que estamos hablando, Isa, ¿crees que quizás en la formación previa que tienen las personas, como por ejemplo el grado, deberían de darse una serie de asignaturas o, no sé, algunos cursos de formación obligatorios donde se vieran estas competencias o donde se trabajaran? A ver, es que esto es amplio, ¿no? Porque evidentemente hemos hablado de una serie de competencias que son transversales, que creo que sí que son importantes que se pudiesen impartir o trabajar un poquito en cierto modo en los grados. Las cuestiones más metodológicas, más vinculadas al propio ejercicio de la tarea, no creo que fuesen tan importantes en el grado, pero sí creo que deberían ser mucho más, estar mucho más presentes en el máster del profesorado, ¿no? Creo que la configuración que tiene este estudio, ¿vale? Que puede cambiar según tipo de máster que estés haciendo, centro donde lo estés haciendo, puede cambiar mucho, ¿no?
pero se pierden en cuestiones teóricas. Yo recuerdo en mi caso, por ejemplo, que casi todas las personas veníamos de la misma familia, ¿no? Y gastar 3 asignaturas en repetir cuestiones de seguridad social, de prevención de riesgos y de derecho laboral cuando venimos de esa familia. Que un poco hace ese resumen del grado que lo tiene además. Yo personalmente no le encuentro sentido. Y sin embargo, a mí me faltó mucha carga metodológica, mucho conocer nuevas metodologías, probar, ver in situ resultados, ¿no? de centros. O sea, me faltó mucho más cuestiones metodológicas. Creo que ahí sí que es importante hacer hincapié en el máster de profesorado. Claro, sobre ¿no? todo porque quizá la gente que se hace ese máster viene de grados que, pues por ejemplo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, psicología. Psicología no se abordan cuestiones metodológicas en cuanto a la docencia. Probablemente no lo sé seguro porque no estudié yo psicología. Sí, por experiencia. Lo sabes, ¿no? Claro, exactamente. Ya que yo sí, ya te digo que no se abordan cuestiones metodológicas en cuanto de cara a la docencia, claro, sino al ejercicio profesional de lo que es el grado en sí. Entonces, claro, como bien dices, si en el máster tampoco se ven esas personas que luego decidan hacer la oposición para ser orientadores educativos, ¿dónde está toda la parte, ¿no? Pues quizás de esas habilidades para hablar con el alumnado, de esas habilidades de docencia, incluso de orientación laboral también muchas veces? Entonces, ahí nos falta... Falta una parte importante. Al final, desgraciadamente creo que cuando se configuran este tipo de estudios, pues se intenta, bueno, ahí los departamentos entran en juego, carga lectiva, este tipo de cuestiones, y bueno, y falta una visión más transversal de lo que tiene que ser la propia formación, ¿no? O la propia preparación para la docencia. Y quizás profundizar también en mayor posibilidad de prácticas, que la gente vea, porque ahí yo recuerdo que por ejemplo, en mi caso, una compañera mía le sirvió el hacer las prácticas para saber que no quería ser docente. Es que eso también es aprendizaje. No pasa absolutamente nada por darte cuenta que no te gusta. O sea, no tienes por qué ser docente. Si has dado ese paso y ya has llegado hasta ahí, quizás si eres capaz de comprobarlo Sí, que se haga tangible, sí, que ya pueda... palparlo bien, ¿no? Y que veas todo tipo de casuísticas que puedes tener, pues muchísimo mejor. Claro, es que a lo mejor quizás nos pensamos, ¿no? que la formación que estudiemos va a acabar en X trabajo y va a ser estupendo, y luego llegamos al trabajo y decimos, ¿pero y esto? O sea, esto no es lo que yo me imaginaba, ¿no? No me lo habían contado. Exactamente. No me lo habían contado. Porque al final creo que muchas veces quizás nos vamos más por la parte de todo lo positivo, ¿no? Que es maravilloso, pero no contamos con todos los baches, con todas las cosas malas que no podemos encontrar a la hora del ejercicio profesional. Que eso tampoco nos lo cuentan, ¿no? Entonces, como bien dice, yo creo que quizá el tener, ¿no? Esas prácticas, el poder verlo, el poder vivirlo, ¿no? En tus carnes, como se dice, ayudaría también mucho a ver también quizá qué carencias, ¿no? tenemos como docente en este caso, de decir, pues me he puesto a dar clases y no sé cómo hablar con mi alumno. O me supera tal situación, o me supera tal otra, o me pongo muy nerviosa, no sé comunicar bien. Y claro, y todo esto enfocado desde el punto de vista de lo que viene a ser la formación reglada, pero hay que tener en cuenta que hay una amplia gama de posibilidades que van más allá de eso, que tenemos los certificados de profesionalidad, que también tenemos todas las empresas de formación privada que se dedican a dar formación vía plataforma e-learning o lo que sea, que al final cada vez las competencias que tiene que tener un buen o una buena docente son mayores. Y sí que es cierto que no es lo mismo ser docente de teleformación, que quizás te puede ser más abarcable para personas con cierta timidez, que estar enfrente de un aula y enfrentarte al alumnado. Es decir, con las mismas se abren posibilidades. Pero es que pese a todo yo creo que esa pasión por la formación debe ser clave.
Pero es igual de clave para dar una clase como para resolver una duda que te ha puesto un alumno o una alumna en el chat de la plataforma. O sea, ese deseo de que el alumnado aprenda, creo que es innato en el docente. Claro que no Y sea si solo no, decir, carece de sentido. esta es la duda, fin, que quizá no esa competencia docente nos hagan decir, pues te voy a mandar este recurso, que quizás sí lo vas a entender mejor. O ya que estás con este tema, venga, te lo amplío por aquí para que te sirva, ¿no? Que eso influye mucho también en las ganas que tú tengas de enseñar realmente. Por supuesto. Con todo esto, Isaac, entendemos que vivimos en una sociedad, bueno, que está en constante cambio, como ya hemos dicho, que avanza a pasos agigantados y que estos cambios yo creo que son los que nos llevan también a equivocarnos, ¿no? Porque las cosas de ahora no son como eran antes. Entonces, entiendo que el rol docente también está cambiando, al igual que los métodos de enseñanza, como hemos dicho antes. Entonces, todo esto también me lleva a relacionarlo, ¿no? Un poco por ir hilando ideas, aparte de esas competencias necesarias, como son esa adaptabilidad. ¿Por qué? Pues porque el profesorado tiene que reciclarse, tiene que formarse y adaptarse, ¿no?, a las nuevas situaciones. ¿Qué retos crees que presenta esto? A ver, yo creo que los retos a los que nos enfrentamos, y digo nos enfrentamos porque en esto yo me considero un docente más, están muy vinculados a las competencias que se nos exigen, ¿no? A ver, evidentemente, uno de los elementos fundamentales es la integración de las nuevas tecnologías, el ser capaz de utilizar estas nuevas tecnologías, estas plataformas, estas opciones que nos dan las TICs, integrarla en nuestra aula, ser capaz de ver una aplicación y verle, valga la redundancia, aplicación en tus clases, ¿no? Me vienen muchísimas aplicaciones ahora a la cabeza y cada cual más interesante y cada cual con sus posibilidades y con un fin, ¿no? Entonces integrar esto es fundamental, ¿no? Y igual que al hilo también de lo que hemos hablado antes, esa atención a la diversidad. O sea, estamos en un mundo globalizado donde hay interacción de personas en todo momento. En nuestro país tenemos personas migrantes, personas con diversidad funcional, personas que tienen alguna dificultad de aprendizaje, personas que aprenden, o sea, que son superdotadas. Entonces, al final, toda esa realidad se plasma en un aula. Y ser capaz de integrar a todo el alumnado es fundamental. O sea, no se puede quedar nadie de camino. Y sí que es cierto que aquí no enseñan a las personas a esto. Yo recuerdo una amiga que tengo que es profesora en otra comunidad que ella una afirmación tenía mucho, es un aula conflictiva, ¿no? Y en cierto modo tiene razón, dice, pero si es que yo no soy psicóloga, a mí no me han enseñado a tratar los problemas de las personas, del alumnado, yo soy docente. Entonces, evidentemente, esa gestión de la diversidad es importante, pero también el punto de vista de esta persona es cierto. Es decir, a esta atención a la diversidad debe ir parejo la preparación del equipo docente para cubrir todo esto. Porque es duro, pero ¿cómo gestionas tú si te enteras que una persona o un alumno o una alumna ha intentado suicidarse? O sea, ¿qué herramientas tienes tú para afrontar eso? Claro, incluso con el bullying, ¿no? Que además ahora se está extendiendo con las nuevas tecnologías, que ya no solo en el colegio, que ya se lo llevan a casa, que ¿cómo lo hacemos, ¿no? Con todo esto. Es que al final también tiene que ir parejo a todo esto que le pedimos a los docentes y a las docentes. Debe ir paralelo a ello un programa de capacitación y de preparación para los profesionales de la educación, que te preparen también para eso, ¿no? Otro de los retos, yo creo que también relacionado con lo que hemos hablado antes, esa promoción del pensamiento crítico. Tenemos que hacer que el alumnado piense.
O sea, estamos en una época, en un momento. Yo tampoco he sido muy defensor de lo que viene a ser la memorización, ¿no? Creo que es más útil saber llegar a la información y razonar esa información, saber aplicarla en el contexto cuando lo necesitas, más que memorizarla. Me acuerdo a mí que una vez me hicieron aprenderme en marketing internacional, todos los países del mundo con sus capitales. Que tú dices, venga, ¿en serio? Claro, porque no existía Google o cómo vamos. Sí que existía, no soy tan mayor. Sí que existía, pero era una profesora, pues, yo qué sé, no lo sé. A mí me sirve para vacilar, ¿no? Porque digo, Burkina Faso, Ouagadougou. Dice, pero ya está. Ya está. Se me ha quedado esa y casi no me acuerdo de la de Polonia. O sea, te quiero decir que al final debemos, más que memorizar, gestionar la información. Y para eso tenemos que ser críticos. Con saber cerciorarnos de qué información es adecuada. Y más ahora con la inteligencia artificial es que podemos escuchar a Brad Pitt decir que la Tierra es plana, totalmente convencido de que sea una fake, totalmente. O sea, te quiero decir que hay que saber identificar este tipo de cuestiones y tenemos que trabajar eso en el alumnado, y es un reto al que nos encontramos y que creo que cada vez va a ir a más, ¿no? Porque la sociedad se está polarizando mucho y hay una serie de discursos a nivel mundial que nos obliga a ser exigentes con la información, ¿no? También tenemos que saber gestionar el aula, porque eso es un pequeño gran hermano. Es un minimundo lo que hay ahí. Un minimundo, se crean ya más en determinados, ya no únicamente, estamos hablando de los adolescentes, no solamente en la época adolescente, que ahí pueden haber unas cuestiones más hormonales, de locura, no es únicamente eso, es que cuando estás en una, por ejemplo, un certificado de profesionalidad que para desempleados, pues ahí tienes una persona que probablemente igual sea parada de larga duración, otra que se haya quedado sin prestación, otra que tal, y al final esas interacciones, esas realidades requieren que tú sepas y tengas habilidades de gestión del aula, muy vinculado a lo que hemos hablado antes de la inteligencia emocional. O sea, ese reto nos enfrentamos y cada vez la propia diversidad de las aulas hace que tengamos que tener más dotes de gestión del espacio, ¿no? Y de las relaciones interpersonales. También creo que un reto que nos enfrentamos los docentes y cualquier profesional que quiera sobrevivir a esta época de la tecnología es la formación continua. Tenemos que formarnos, capacitarnos en muchísimas áreas, muchísimas, y los docentes tienen, o sea, no es que tengan más, es que no somos ni conscientes de la cantidad de áreas de mejora que tenemos los docentes para mejorar. Por ejemplo, yo doy formación en varios CEP, ¿no? Del uso y manejo de la voz. Y no sabes la cantidad de docentes que se apuntan y que toman conciencia de lo importante que es la voz. Algo tan... Sí, algo tan básico sencillo que tenemos interiorizado. Que no nos damos cuenta. No realmente. nos damos cuenta. Y yo lo que le digo siempre cuando empezamos el curso, digo, ¿tú crees que un albañil, un fontanero, no cuida sus herramientas de trabajo? ¿A que las cuida? Las cuida con locura porque cuestan un pastizal. Pues nuestra herramienta de trabajo es la voz. Y tenemos que cuidarla. Y desde formación continua en uso y manejo de la voz hasta nuevas tecnologías, hasta habilidades sociales, cualquier cosa que nos fomente, o sea, que nos haga mejorar como profesionales. O sea, es uno de los retos a los que se enfrenta el profesorado. Y ahí tiene que ser también tiene que haber muy de vocación. Porque cuando tú realmente investigas, te formas fuera de tu área laboral en metodologías tal y que cual, es que quieres hacer bien las cosas. Y ahí se nota cuando estás delante de un docente o una docente realmente comprometida a cuando no. Una de las cosas también que creo que es importante a la que se enfrentan los docentes es el reconocimiento social. Es decir, creo que se ha degradado un poco la figura del profesor, de la profesora. Es algo como que siempre ha estado ahí, es el maestrillo. Sí, como que tiene que estar y ya está, porque esto es así. Y creo que hace falta un reconocimiento de la labor que hacen, porque
son agentes educadores de los niños, son transmisores de conocimiento, juegan un papel fundamental porque el conocimiento hace a la sociedad mucho más capaz frente a retos, ¿no? Y creo que se debe partir por aparte del reconocimiento social, debe haber parejo una mejora de las condiciones salariales, laborales, porque ya no estamos hablando únicamente de los funcionarios o las funcionarias que evidentemente tienen las condiciones que tienen y son muy adecuadas, sino de otro tipo de formaciones, de personas que están trabajando en formación y learning, personas que están dando formación en academias, preparando oposición de guardia civil, que están cobrando 10 euros la hora. Es decir, ¿y toda la responsabilidad que tiene esa persona? ¿Qué pasa? Sí, no se tiene en cuenta. Entonces, creo que la sociedad tiene que empezar a valorar qué es un docente, qué es una docente y todo lo que consigue una sociedad cuando tiene buenos docentes. Entonces, y partiendo de eso, evidentemente, también nos enfrentamos a motivación, pero motivación también puede estar relacionado con condiciones, hay muchos elementos que están ahí, con flexibilidad. Nos enfrentamos también como reto a una sociedad que exige que seamos flexibles por los cambios tan veloces y tan radicales que a veces se producen, ¿no? Entonces ese reto está ahí y sobre todo un reto que creo que es fundamental, el ser capaces de integrar los aprendizajes experienciales, ¿no? El que el alumnado viva, sienta, cree, toque, piense, o sea, que su aprendizaje sea experiencial, parta de una experiencia, ¿no? Porque al final, si analizamos cómo aprenden las personas, es decir, lo que lees aproximadamente se te queda un 10%, lo que escuchas un 5%. Igual de aquí un rato te acuerdas de un 5% de lo que hemos hablado, de 4 anécdotas y 2 cosas más. Y es a partir de cuando tú te implicas en ese aprendizaje, cuando realmente se producen los grandes, la gran absorción de conocimiento, ¿no? Por ejemplo, lo que se demuestra, lo que el alumnado está viendo que ha sido demostrado, ya aprende un 30%. Ya es un poquito más. Lo que es capaz de argumentar. Si yo te pido que me argumentes algo, de ese aprendizaje ya vas a ser un 50% de lo que estamos trabajando. Lo que practicas, un 75%. O sea, si tú practicas algo, al final estás aprendiendo un 75% del contenido, pero ya lo que consigue es que el alumnado enseñe a otros alumnos, ese aprendizaje, esa persona ha conseguido un 90% de aprendizaje. O sea, imagínate lo importante que es el vincular al alumnado en el propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Claro, que hemos pasado un 5 a un 90, ¿no? Estamos ahí en un margen bastante amplio. Y nos encontramos de lo que es la clase magistral a lo que viene a ser una clase, un aprendizaje experiencial, ¿no? Con metodologías activas, gamificadas, con aplicaciones, con implicación del propio alumnado. Claro, además, esto, yo creo que si reflexionamos sobre los retos, ¿no?, que has comentado, van muy de la mano de esas competencias que tiene que tener, ¿no? Por ejemplo, pues me noto, ¿no?, la integración de las nuevas tecnologías. Pues tenemos que tener competencias en nuevas tecnologías para poder enfrentar este reto. O la promoción del pensamiento crítico. Es un reto, pero tenemos que formarnos, ¿no?, en esas competencias. Hay una frase, Isaac, que yo, investigándote en LinkedIn, que yo animo a todo el mundo a que le eche un vistazo porque es muy interesante las cosas que publica, creo que te identifica y te representa bastante, ¿no? Que no me equivoque. Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Creo que además viene muy al hilo porque es parte, ¿no?, de este aprendizaje experiencial que lo has comentado antes. Yo creo que viene estupendo además también que lo comentemos porque es parte, ¿no?, de la docencia y de cómo enseñamos. No sé, cuéntanos un poquito esta frase, cómo la vives tú, ¿no? A ver, al final, como todo profesional, cometo errores, ¿no? Y me puedo haber equivocado 1000 veces en cómo planteo alguna clase, alguna cuestión.
Pero sí que es verdad que lo que intento en todo momento es hacer partícipe al alumnado del aprendizaje, involucrarlo. Por eso, lo que te he comentado, el ejemplo que te he puesto de la radio, yo eso lo he hecho para evaluar una asignatura, un módulo de un ciclo formativo. Y los exámenes era hacer un podcast conmigo delante. Y el mero hecho de tener un micro delante los ponía súper nerviosos. Es que además estás trabajando competencias transversales. Es que además estás trabajando la comunicación, estás trabajando la escucha activa. Fíjate tú lo importante que es este tipo de aprendizaje, ¿no? El experiencial. Por ejemplo, con la metodología Lego Serious Play, sí que es cierto que no se puede trabajar, o es difícil trabajar determinadas cuestiones, pero otras, cuando viene a ser de análisis o de cohesión de equipo, de identidad personal, de identidad grupal, la implicación que tienen las personas construyendo, desconstruyendo el proceso, tú los ves reflexionando, analizando, pensando en cómo poner las piezas y lo que significan, que es increíble. Es increíble y parte de que tenemos posibilidad de aprender más allá del oído y de la vista, ¿no? El tacto, el olfato también nos evoca a situaciones vividas o hace que aflore información que tenemos dentro de nosotros que ni siquiera lo conocemos. Un ejemplo, una vez trabajando una configuración de equipo, ¿no? De repente estamos trabajando y el líder del equipo, mira que hay piezas, ¿no? Mira que hay piezas. El líder del equipo aparece subido en un elefante grande y si el grupo estaba aquí, el líder estaba aquí. Lejísimos del núcleo del equipo. Luego un compañero estaba representado como un tiburón. Mira que hay piezas, era un tiburón. O sea, al final la persona se quedaba analizando lo que había puesto y dices, ostras, pues aquí hay chicha. ¿Y de dónde sacar? ¿De dónde sacar? Fíjate, cuando trabajamos y potenciamos esa involucración de la persona en el aprendizaje, todo lo que se puede conseguir, ¿no? Y esto, te he dicho, es un proceso de prueba-error, algunas cosas funcionan, otras no. Sí, no todos los grupos funcionarán lo mismo. Evidentemente, pero es esa predisposición, ¿no? Y te digo que al final como carga de trabajo es mucho más grande, porque hacer un examen tipo tesis y ventilarte una asignatura está bien, pero ahora plantea tú 7 podcasts, 20 o un escape room no sé qué y un no sé menos. Tú hazlo. Y corrígelo y evalúalo, vincula los criterios de evaluación a los resultados de aprendizaje. Efectivamente, y que todas te estas cuadre, cosas que esté todo ordenado, que no sea qué, busca los materiales, habla con... Es complicado, es complicado. Y luego hay mucha reticencia de algunas veces de otras personas, de otros compañeros, que como se están acomodados a su círculo laboral, ¿no? A su realidad laboral, cualquier cosa que le haga, dice, no, me va a complicar la vida. Luego, por ejemplo, sí que es cierto que hay docentes tremendamente buenas, implicadísimos, y eso se nota luego con el alumnado. Se ve, o sea, como aunque no le guste la clase, la asignatura en sí, el módulo en sí, ese plus que dan grandes docentes hace que al alumnado les encante. Ya hemos comentado además la metodología activa, ¿no? Que al final son muy importantes y que tienen que estar en el uso diario, ¿no? de la profesión docente. También hemos comentado además un poco por ir retomando, ¿no? Para tener ese hilo conductual en toda la conversación, ya que estamos, pues por desgracia, llegándonos al final, la importancia de las herramientas TIC, ¿no? Porque además, como has comentado, hay una amplia gama, ¿no? de herramientas TIC para poder usar, que se pueden aplicar en el aula y que favorecen, ¿no? ese proceso de enseñanza. Entonces, ¿qué herramientas, aparte de las que nos has comentado, ¿no? como el Kahoot, qué herramientas crees que facilitarán la enseñanza? Pues ahí hay muchas. Al final, la elección de la herramienta, eso es un instrumento, ¿no? Y tienes que tener muy en cuenta qué necesita aprender el alumnado y en función de eso determinas qué herramienta puedes utilizar, ¿no? A mí personalmente, junto con las que te he comentado, me gusta mucho el Edpuzzle, ¿no? Que es una herramienta
de visionado de vídeos. Está muy vinculado a la metodología del Flip Learning, una serie o sea, unos vídeos que tú eliges o los subes o los grabas o los buscas de YouTube, lo que tú quieras. Y tú insertas preguntas en ese vídeo. Entonces, obligas a un visionado activo de ese vídeo, ¿no? Porque luego no puede avanzar el alumnado. Entonces estamos, por ejemplo, yo lo estuve con un programa que tiene Telemadrid, que está en YouTube, que es Esto no se pregunta, ¿no? Pues a mí me encanta ese programa porque cogen a colectivos de diferente tipo, ¿no? Por ejemplo, personas con sobrepeso, personas LGTBI, transexuales, personas que sin hogarismo, ¿no? Dependiendo, personas súper mayores, lo que sea, y lo que hacen es poner a 4 o 5 personas ahí y con una serie de tarjetas de gente que ha enviado preguntas, ¿no? Pero preguntas de por ejemplo, ¿eres feliz? ¿Te molesta que te llamen maricón? Este tipo de cuestiones, ¿no? Y la gente las responde. Y es un formato que me encanta. Pues he utilizado muchísimo ese programa y en función de las respuestas, o sea, de lo que iba diciendo la gente, yo insertaba alguna pregunta, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál crees que es el principal condicionante que hace que una persona sin techo, sin hogarismo, ¿no? El colectivo de sin hogarismo, no se centre en trabajar, ¿no? O en la búsqueda activa de empleo, con una reflexión? Y la persona contesta, reflexiona, incrusta 5, 6, 7 preguntas a lo largo del vídeo. Y es un visionado activo, ¿no? Y me parece genial. A ti te lo puedes sincronizar luego con Google Classroom, te llega las notas. Es muy interesante y tiene una versión free bastante chula. Luego, por ejemplo, también me gustaba mucho Flipgrid, que permitía grabar respuestas. Digo permitía porque ha cambiado un poco la interfaz y ahora me gusta un poquito menos. Tampoco la he investigado en profundidad. Entonces yo lanzaba una pregunta y el alumnado tenía que grabar la respuesta y daba la respuesta grabada en vídeo. Entonces, estamos con las mismas, te estás trabajando competencias transversales y no me estás escribiendo cuáles son el inicio del Claro, del una 1 forma de 1 de mayo. participación quizá también para esa metodología de e-learning, un poquito más, sobre todo lo que sea semipresencial o online, de decir, oye, venga, esto online, pero vamos a trabajar también esa habilidad comunicativa. Súper interesante. Exacto. Y tú piensas que también que el Flip Learning está pensado para trabajar en el aula, grosso modo, ¿no? Lo que pasa que sí que es verdad que se hace una carga de aprendizaje del alumnado mediante el visionado de material vinculado mucho al audiovisual, para luego el alumnado trabaja, visiona, reflexiona y luego en clase se pone en común y se debate sobre eso, ¿no? Incluso alumnado que ya ha superado, digamos, el aprendizaje de determinadas cuestiones, ayuda a otros compañeros o compañeras que no han aprendido o no han conseguido entender bien el concepto, y aquí estamos en lo que hemos hablado antes, de lo que se enseña, se aprende un 90%. Entonces, como metodología está chula. Luego muchas opciones gamificadas, ¿no? que pueden haber, el Bambazle, el Kahoot, el Mentimeter, hay muchas opciones. Temas de realidad aumentada para Cube es una de las herramientas. Hay muchas, ¿no? Y con esa realidad aumentada te permite crear, por ejemplo, juegos del estilo de la búsqueda del tesoro, vinculado a una gincana por ejemplo, la última que yo he hecho ha sido vinculada al emprendimiento, ¿no? Entonces, una gincana donde todas las pruebas están vinculadas al desarrollo de una idea de negocio. Y juegas con un mapa, con sus códigos QR, con tal, con cual, y al final eso motiva mucho más al alumnado. Sí, que no se plantee solo que sea para edades más tempranas, ¿no? Que esto se puede aplicar, como hemos dicho al principio, desde chicos hasta adultos, ¿no? Que también necesitamos muchas veces esa motivación para poder aprenderlo de otra forma. Que además el tema de la motivación, sobre todo vinculado a la gamificación, ¿no? Como metodología. Esta mañana precisamente he estado hablando con una persona sobre esto y bueno, y reflexionábamos que muchos de los elementos de la motivación vinculada a la gamificación son extrínsecos, ¿no? Esos los budgets, los rankings, la competencia. Entonces, sí que es cierto que cuando construimos el juego debemos intentar generar activadores intrínsecos de la motivación para que sea
algo que realmente enganche, ¿no? Lo que hablaban de la motivación 3.0, decía este compañero, ¿no? que estamos hablando, y lo que se busca es generar elementos, ¿no? que vinculen al individuo y que lo motiven, ¿no? Pues Isaac, como nos acercamos al final, para la desgracia de todos nosotros, no sé si te gustaría comentar algo o algo que no quieras que la gente que nos escuche, que nos ve, algo que no quieras que se olvide, no sé, algún resumen, no sé si querías comentar algo un poquito así para ir cerrando la conversación. Sí, creo que como colofón a todo esto, y no deja de ser un punto de vista totalmente personal, creo que hay que amar todo lo que se hace, ¿no? En general, pero para ser un buen docente, para ser una buena docente, tienes que amar la docencia. Siendo docente no te vas a hacer rico. Bueno, no sé que hagas una app, que no sé qué, que no sé cuánto, pero al final no eres docente, eres otra cosa, ¿no? Sí. Entonces aquí hay mucho de vocación. Y si realmente amas la docencia, amas tu profesión, trabajarás por adquirir todas esas competencias, te enfrentarás a los retos a los que se enfrenta el sector y buscarás y lucharás por conseguir hacer tu trabajo de forma óptima y ética, ¿no? Entonces creo que sobre todo, si no la amas, si no crees y no te sientes, no es algo que lo tengas aquí, al final lo va a notar, se va a notar, y que lo nota es el alumnado. Entonces hay un poco de ética profesional. Un poquito de introspección, bien, ¿no? También, sí, que miramos para adentro. Y repito, que no pasa nada, si es que no hay que ser docente. Sí, ¿no? Claro, que hay 1.000 millones de profesiones, por suerte, y cada día un poquito más. Exacto. Pues Isaac, de verdad que muchísimas gracias por contarnos y abrirnos los ojos, ¿no? Estas competencias 2.0 que tenemos que tener todos y todas, y ha sido un verdadero placer tenerte aquí con todos nosotros y nosotras. Y a todos los que estáis ahí detrás, como siempre, una vez más, muchas gracias por vernos, por escucharnos y por seguir formándoos con nosotros.